Así que voy a seguir y empezando donde había dejado recién. Entonces estamos diciendo, ¿cómo surge esta crisis que empezó de vuelta antes que el coronavirus? Estas crisis son originadas por los bancos centrales. Los bancos centrales crean dinero de la nada y a su vez el sistema bancario y el sistema financiero crea dinero bancario de la nada, crea crédito artificial de la nada. ¿Esto qué genera? Esto genera booms artificiales, aumentan el crédito exponencialmente y bajan la tasa de interés a 1, 0. Ustedes fíjense, ahí se ve, ese es el origen de la crisis. Cuando te dejan la tasa de interés cercano a 0 o por debajo de 1 o en 1 durante muchos años, ese es la llama de la futura crisis, de la crisis que pasó en el 90, en el 2002, en el 2002, en el 2008 y ahora. Es muy fácil de ver. Ustedes dicen, uy, tasa de interés en 0,50, uy, qué bueno. Yo les voy a explicar en un segundo por qué eso es el origen de la crisis. Imagínense, yo les digo a ustedes, escúchenme, ¿saben qué significa que la tasa de interés sea 0, sea 1? Es que yo a ustedes les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Que le dé $100 ahora o que se los dé en 5 años? Que la tasa de interés sea cerca de 0 implica que su respuesta sea, señores, me da exactamente lo mismo, Diego, que me la des ahora que dentro de 5 años. Ustedes se dan cuenta que esto es algo, una pelotudez gigante o es algo muy artificial, porque ustedes claramente prefieren que yo le dé todo el mundo los $100 ahora y no la promesa dentro de 5 años. ¿Qué sucede? Los bancos centrales de todo el mundo, empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Europa, están asociados con los políticos, por más que les mientan de su independencia política, y a su vez son socios inmorales y cómplices solidarios con el sistema bancario y el sistema financiero que da crédito. Entonces, ¿qué hacen? Cuando yo le doy a la maquinita como loco desde el Banco Central de Estados Unidos o del Banco Central Europeo, ¿por qué yo estoy creando una futura crisis? Muy sencillo, porque estoy creando un boom artificial de actividad económica, que es lo que quieren los políticos de todo el mundo. Es fácil de ver. Yo le doy a la maquinita, yo invento depósitos, yo invento crédito para poder colocarlo bajo la tasa 1. Ustedes fíjense que en Estados Unidos ustedes consiguen crédito a 30 años, 20 años, al 2%, 1,5% anual. ¿Qué sucede? Esto hace que cuando uno vaya a invertir, uno descuenta, uno analiza la inversión con esa tasa de interés ridículamente, artificialmente baja. Entonces, con una tasa de interés tan baja, todos los negocios, aún los que no son rentables, parecen ser recontra rentables. Entonces, hay que salir a invertir. Y los bancos dicen, buenísimo, vengan, todo beneficiado. ¿Por qué? Desde el lado de la economía real se tiran como loco a invertir. Desde el lado del sistema bancario y del sistema financiero prestan como loco. Y a su vez, esa tasa de interés regalada implica crédito regalado para los gobiernos, que entonces pueden gastar mucho de más. Total, el déficit fiscal lo financian barato. Si no, pregúntenle a un tal Mauricio Macri que le prestaron una locura de plata y se la dieron sin analizar nada, justamente porque la tasa de interés en el mundo era bajísima. Entonces, esta tasa de interés tan baja
¿qué hace? Que todo el mundo salga a invertir. Y se genera lo que la escuela austríaca llama mala inversión, sobreinversión. Al mismo tiempo, esa tasa de interés incentiva el consumo. Entonces, es más inversión y es más consumo. Eso aumenta el nivel de actividad. ¡Pum! Y todos los políticos muy contentos porque es más nivel de actividad, se ganan elecciones de esa manera. Pero fíjense que a tasa de interés más baja, del otro lado implica menos ahorro. Porque si la gente invierte más, si la gente consume más, del otro lado ahorrar rinde menos, se ahorra menos, para explicarlo sencillamente. Entonces, ¿esto qué genera? Y acá es el nudo de la inconsistencia, porque por un lado la inversión aumenta, pero el ahorro baja. ¿Y cuál es el problema? Que la inversión se financia, se paga con ahorro. Entonces, si lo que paga la inversión va para abajo y lo que vamos invirtiendo va para arriba, en algún momento, tarde o temprano, esa burbuja se va a pinchar. Bueno, esto lo hizo Greenspan en la década del 90. Generó la crisis del 2000-2002, que coincidió con la crisis argentina del 2001, default 2002. ¿Qué hizo el mundo para salir de esa crisis de 2002? Porque ¿qué genera? Cuando yo invierto mucho, consumo mucho, aumenta el nivel de actividad, las acciones de las empresas suben porque las empresas facturan más. La gente tiene acciones, dice, uy, soy más rico, tengo más riqueza, consume más y se genera una burbuja. Es una burbuja de nivel de actividad, es una burbuja financiera. Sube el S&P 500, sube el Nasdaq, sube el Dow Jones, por nombrar los ejemplos más conocidos de Estados Unidos, pero sube el Nikkei en Japón, sube el FTSE en Londres. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos, a la cabeza, actúa coordinadamente con el Banco Central de Europa, con el inglés, con el japonés. Bueno, ¿qué sucede? Estos booms artificiales de nivel de actividad, logrados artificialmente con esta tasa de interés de cero, estas burbujas logradas con la tasa de interés cero, donde las acciones vuelan, tarde o temprano, cuando emerge la inconsistencia de que no hay más ahorro para pagar toda esta fiesta, porque el ahorro fue bajando, se pincha. Repito, se pinchó en el 2000, se pinchó en el 2002, en el 2000-2002. ¿Qué hicieron los bancos centrales, la casta política? Dijeron, no, tengo que emitir. Salieron y emitieron más para primero ponerle un piso a la crisis, lo cual no está tan mal, porque si le ponemos un piso a la crisis, pero hacemos las reformas estructurales que hay que hacer, está bien. Pero en realidad lo que hacen los bancos centrales y los gobiernos es ponerle un piso a la crisis y seguir dándole para tratar de recrear el boom artificial y la burbuja nuevamente. Y entonces, ¿qué hicieron? Recrearon el boom artificial desde el 2003 al 2008. Un boom artificial y una burbuja más grande que la previa. Explotó la crisis de Lehman Brothers. La crisis de Lehman Brothers fue mucho más grande que la del 2000-2002, que a su vez había sido más grande que la del 90 y la del 87. ¿Qué hicieron? Bueno, ahí la Reserva Federal salió con los tapones de punta y puso el Q1, el Q2, el Q3. ¿Qué es el Q1, Q2 y Q3? Es, bueno, señores, dejamos caer a Lehman, que caiga uno, pero a todo el resto le damos a la maquinita como loco, compramos los bonos de todos los gobiernos para que puedan hacer política fiscal, aumentar el déficit fiscal y el gasto público, o compramos las acciones de las empresas que están en problemas, salvatamos a los bancos en problemas, que tienen problemas con los créditos
que dieron mal dados con tasa al 1, al 2, que le prestaron a cualquiera, le prestaron a proyectos de inversión que nunca le deberían haber prestado, que no eran rentables y lucían rentables porque eran valuados al 1 o 2%. ¿Qué pasó? Bueno, nunca en la historia de la humanidad se hizo política monetaria tan expansiva y hubo un aumento de crédito tan expansivo como entre el 2008 y el 2019. Para que se den una idea, la cantidad de dinero en términos del PBI a nivel mundial aumentó 30 puntos en términos del PBI. Pasó redondeando del 95 al 125% del PBI. El crédito pasó del 80 al 120% del PBI. Y una nota de color. El crédito total, antes, el 16% eran para los gobiernos. Y ahora es el 32%. O sea, se duplicó esta burbuja de darle a la maquinita, inventar dinero, inventar depósitos, inventar dinero bancario, inventar crédito, financia la cada vez mayor intervención de los estados en la economía. De hecho, las regulaciones de los bancos centrales en los sistemas financieros son cada vez mayores. Entonces, esto es muy importante. El mundo, en 1989, cayó el muro de Berlín. Parecía que el mundo había virado definitivamente al consenso de Washington y que había ganado el capitalismo. Bueno, esta noción duró 10 años. A partir del 2000, la izquierda se empezó a reorganizar con China y Rusia, ya con poderío económico anclado en pseudocapitalismo que le da poder económico. Pero el problema es que desde el 2000 para acá, el mundo, suave pero sostenidamente, es cada vez un poco más socialista. Y el principal responsable de esto es la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, el Banco Central Inglés y el Banco Central de Japón. Que, a ver, hoy en día tenemos 95 trillones de dólares en el mundo, de los cuales el 10% es físico. El otro 90% es dinero bancario financiero. Y esta burbuja, que es la más grande de la historia, a final del 2019 el mundo estaba parado en la burbuja más grande de la historia y se empezó a pinchar. Se empezó a pinchar antes de que el coronavirus llegara a Occidente y antes que los gobiernos tomaran medidas de parar el PBI. La economía se estaba dirigiendo antes del coronavirus en el mundo a una crisis similar a la de Lehman. Ahora, el mundo en este 2019 se dirige a una crisis más grande que la de Lehman. ¿Por qué? Ya se dirigía tal vez a una crisis más grande porque obviamente si la burbuja que crearon post-Lehman era más grande que la burbuja de antes de Lehman, y cuando se pinchara era muy probable que esa caída, que es la que empezamos a vivir ahora, fuese también más grande. Pero ahora encima hay que agregarle el efecto negativo del shutdown, o sea, del parar la economía de todos los gobiernos del mundo por la pandemia. ¿Ok? Entonces, la economía va a caer muy... Se movió justo. mundial más que con Lehman.
Con Lehman el mundo venía creciendo antes de Lehman a más 4. Después de Lehman, o por resultado de Lehman, pasó a crecer menos 1.5, menos 1.8. O sea, el mundo cayó 6 puntos por hace más de 2 años que Argentina se dirigía al default antes del COVID-19. Entonces nosotros planteábamos que, desde nuestro punto de vista, Argentina iba a sufrir más allá